El informe de una inundabilidad vuelve a ser objeto de debate en Onda Azul Televisión. Esta vez tras el encuentro que mantuvieron el Ministerio de Medio Ambiente, la Junta de Andalucía y varios ayuntamientos de la provincia para analizar el documento que realizó el Gobierno central con el objetivo de dar una solución a este problema. ¿Cómo valoran las medidas que plantea este informe? ¿Son viables? Y lo que es más importante, ¿dará respuesta a los problemas de inundabilidad de esta zona de la ciudad? Una zona que afecta a miles de empresarios. ¿Y cuándo se materializará? ¿Será algo a corto, a largo o a medio plazo? Esta noche, los 5 grupos municipales con representación en el Ayuntamiento de Málaga intentarán dar respuesta a todas estas preguntas y tendrán que hacerlo, como es habitual en este programa, con la amenaza del tiempo sobrevolando sobre sus argumentos. Comienza en estos momentos en Onda Azul Televisión, Cuenta Atrás. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos una semana más a Cuenta Atrás, el espacio que tenemos en esta casa para el análisis de la actualidad. Y precisamente hoy está con nosotros el concejal de Economía del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga, Carlos Conde. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. También saludamos al concejal del Grupo Municipal Socialista, a Daniel Pérez. ¿Qué tal? Hola, buenas noches, muy bien. También nos acompaña en esta mesa Isabel Torralbo, del Grupo Málaga Ahora. Muy buenas noches. Buenas noches. Y también está con nosotros el concejal viceportavoz de Ciudadanos, Alejandro Carballo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Manu. Y también está con nosotros, ya por último, saludamos a Eduardo Zorrilla, de Málaga para la Gente. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Manu. Pues hechas las presentaciones, comenzamos con esa primera ronda de argumentos iniciales y lo hacemos con Eduardo. Muchas gracias, Manu. Bien, yo lo primero que querría señalar es que el informe de inundabilidad y los planes de gestión de inundaciones no son meros trámites urbanísticos. Y las inundaciones en Málaga no son una quimera. Aquí tenemos en el recuerdo muchas y graves inundaciones. De hecho, las inundaciones están ligadas a la propia historia de la ciudad. Desde las inundaciones que hay documentadas del río Guadalhorce, Cerro del Villar, en la antigua ciudad de Mainaque, hasta las muy graves inundaciones en el río Guadalmedina, como fueron, entre otras, la de 1907, conocida como la Riá, o las que recordamos todos de 1989, han sido muchas y graves. Por tanto, no es cuestión de frivolizar, ni de tratarla desde el punto de vista demagógico que suele usar el alcalde, como obstáculos por parte de la Junta de Andalucía al desarrollo de la ciudad. Yo creo que, no obstante esto, también ha de recordarse que junto a las limitaciones que imponen esos planes de gestión de inundaciones y los informes de inundabilidad, también se señalaban obras de corrección que habrían de realizarse y no se han realizado en los últimos años. El ejemplo, se citaba en el propio vídeo de introducción, la sustitución del puente, del antiguo puente de la 340 sobre la Azucarera. Por tanto, es necesario que se realicen por parte de las administraciones competentes las obras pertinentes que se señalaban en esos informes y es necesario respetar también las limitaciones al crecimiento urbanístico. Muchísimas gracias, Eduardo. Turno ahora para Alejandro. Sí, es cierto que no es una cosa a tomárselo a broma el tema de la inundabilidad, porque es cierto que Málaga es una ciudad propensa a las inundaciones, pero también es cierto que en el Guadalhorce, después de las inundaciones del año 89, se realizaron una serie de actuaciones, se gastaron 100 millones de euros en esas actuaciones que quedaron absolutamente incompletas. A las pruebas nos remitimos, cuando después de ese gasto y de esa actuación, pues seguimos teniendo el mismo problema. Por lo menos en teoría, por fortuna, porque no hemos sufrido unas nuevas inundaciones como aquella. También es cierto que hay que decir que es que el informe famoso en el que parte todo el problema de la inundabilidad aquí en Málaga, pues hay muchos técnicos que dicen que no se hizo de la mejor forma, no se tuvieron en cuenta ciertos aspectos técnicos que a lo mejor no hubiese sido tan concluyente y tan demoledor como se dice. No se tiene en cuenta la laminación del caudal que pueden suponer las nuevas presas que se hicieron en el cauce del Guadalhorce, y también no se tiene en cuenta o ha sido mucho más restrictiva la Junta de Andalucía en este caso que por ejemplo en la cuenca del Guadalquivir, donde el plan hidrológico no es el mismo, que no depende de la Junta de Andalucía, y hay una escala y hay un baremo de donde se dice que la inundabilidad puede ser a 50, 100, 500 años, y hay una serie de restricciones según esa escala y ese baremo. Aquí no, aquí directamente no hemos ido al caso más o con menos probabilidad de
de inundación a la máxima restricción posible, evidentemente un perjuicio para la ciudad. Muchísimas gracias, Alejandro. Turno ahora para Isabel. Pues sí, bueno, yo recordar un poco que los planes de gestión de riesgo de inundación proceden en esta primera fase 2016-2021 de una directiva 2007/60 que al fin y al cabo lo que pretende la Unión Europea es armonizar todo lo que tiene que ver con estos riesgos de inundación, y para ello se hace un marco común europeo que, bueno, que de alguna manera quiere reducir los peligros para la salud, para el medio ambiente e incluso para el patrimonio en algunos casos, ¿no? El desarrollo se lleva a cabo por distintas normativas de un Real Decreto, una ley andaluza, y surgen esos planes de cuenca intracomunitaria andaluza, a diferencia de las cuencas que no son intracomunitarias, que sí las desarrolla el Gobierno central. Claro, hablamos de una ribera mediterránea con unas condiciones muy específicas que no tienen mucho que ver con lo que son otras vertientes, y entendemos que en los temas técnicos puede haber diferencias, no somos tan técnicos como nosotros para apostar porque sea todo certero, pero sí que entendemos que los riesgos están ahí, que se han demostrado a lo largo de la historia, como se ha dicho, y que, bueno, que estas obras son fundamentales, tanto el nuevo puente como el informe de CEDES, que ha dicho que la antigua vía de cercanías también puede hacer como de presa y causar unos problemas muy serios. Entonces, entendemos que hay que acometer esas obras, que sí, que ahora mismo hay un recurso incluso en el Tribunal Supremo, que habrá que decidir si realmente el caudal son 5.500, son 3.000, pero lo que sí que hay que ensanchar el caudal en algunas partes con esa modificación del puente, y sí que hay que entender que son criterios técnicos muy estrictos, en el sentido de que van por una normativa europea y que en otros países son todavía bastante más estrictos que aquí. ¿Y las diferencias? Pues bueno, porque es que si estamos en una ponderación entre los intereses urbanísticos y lo que es proteger el medio ambiente y lo técnico, pues a veces lo que pasa, se crean unas fuerzas un poco extrañas. Muchísimas gracias. Conocemos ahora los argumentos iniciales de Daniel. Sí, nosotros desde el Partido Socialista lo que queremos decir es que esto es lo que hemos mantenido, defendido durante todas las intervenciones que hemos llevado al Pleno del Ayuntamiento de Málaga, y que incluso Paco de la Torre, el alcalde de Málaga, ninguneaba lo que eran los informes que había elaborado los técnicos de la Junta de Andalucía y que fueron aprobados por Real Decreto Ley el 15 de enero por el Gobierno Central. Gobierno Central que estaba gobernado por el Partido Popular. Por tanto atacar a la Junta de Andalucía para que después el Gobierno Central, con el Partido Popular, lo apoyara. Aquí lo que hay que tener claro es que estamos hablando de informes técnicos, que hay que tener mucho respeto. Si posiblemente de los que estamos aquí no somos competentes en esa materia para hacer un informe de ese calado técnico, y hay que ser respetuoso porque, lógicamente, cuando un funcionario público hace un informe y da fe de ese informe, hay que ser responsable y entender que se está haciendo en interés general del Estado, de la comunidad autónoma y también del municipio. Por tanto, el máximo respeto. Lo que sí hemos visto es que siempre por parte del Ayuntamiento, por parte de Paco de la Torre, lo que hay es la fórmula de buscar un enfrentamiento permanente con la Junta de Andalucía. No, vamos a hacer las cosas bien. Yo se lo repito a Paco de la Torre pleno tras pleno. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a hacer como con el Campamento Benítez. No se puede hacer una obra en un parque sin tener aprobado un plan especial para que después te diga la Junta de Andalucía que no está bien hecho y que tengan que tirar 1 millón de euros, como ha hecho el Partido Popular, tirando 1 millón de euros por la laguna, que al final son los malagueños los que pagamos ese derroche del Partido Popular. Muchísimas gracias, y gracias, y casi que por alusiones, a Carlos Conde. Bueno, yo voy a tratar de no aludir en mi primera intervención a lo que se ha comentado, pues yo entonces creo que ya se deriva el debate. A ver, aquí lo que estamos hablando, evidentemente todos hemos coincidido que no hay que frivolizar a este respecto, ¿no? Estamos hablando de algo muy serio, que es la posible inundabilidad o no de una zona de Málaga. Lo cierto es que aquí lo que estamos hablando es en qué grado esos informes que se han emitido pues, por parte de los responsables de la cuenca, que están en la Junta de Andalucía, hasta qué nivel han sido demasiado rigoristas y se han ido más allá de lo que la ley le ofrecía como posibilidad. Irnos a 500 años en las posibles avenidas de agua, pues entendemos, a nuestro modo de ver, que de alguna manera es tratar de, como bien apuntaba mi compañero Alejandro Carballo, pues hacer un informe pues sin a lo mejor someter a un juicio pues mucho más exhaustivo que nos permita flexibilizar un poco más esa situación. Lo cierto es que, lejos de la demagogia que puede ser, que esto es un enfrentamiento político del ayuntamiento, aquí a ver si va a parecer que cuando una zona ya consolidada, como existe actualmente, que es el polígono del Guadalhorce, consolidada, que le va a suponer le está suponiendo a día de hoy unos perjuicios muy, muy graves, que el alcalde trate de alguna manera de hacer valer en la defensa de esos intereses, para que de alguna manera pues los técnicos y los responsables políticos, en este caso en la Junta de Andalucía, que se puede graduar
que se pueden establecer medidas transitorias para no paralizar el desarrollo económico de la provincia de Málaga y en este caso de la ciudad de Málaga en la parte que nos corresponde. Muchísimas gracias. Estos son los argumentos iniciales sobre este asunto, sobre el informe de inundabilidad del Guadalhorce. Iniciamos ahora un debate abierto. Son 6 minutos que comenzamos ahora y lo hacemos con Eduardo, que había pedido la palabra. Gracias, Manu. Yo solamente recalcar 2 ideas, que yo creo que de lo que he escuchado a mis contertulios podíamos estar hasta de acuerdo todos. En primer lugar, y siempre se ha dicho, y es un tópico, pero es verdad, el agua viene siempre a recuperar el espacio que es suyo, a pesar de las construcciones que se hagan y demás. Y aquí se da un conflicto de intereses, lo señalaba Isabel, entre lo que es la seguridad y el crecimiento urbanístico. La seguridad es un bien superior en este caso y es el que hay que cuidar y que asegurar. En segundo lugar, sin entrar en si los informes son más o menos rigoristas, porque yo no me siento capacitado para hablar de estos informes técnicos y creo que nadie en la mesa tampoco tiene la capacidad técnica para contradecirlo. Sin entrar en eso, yo creo que los informes, las limitaciones al crecimiento urbanístico en materia de seguridad son necesarias, pero son necesarias también las obras de corrección, que se vienen aplazando durante mucho tiempo. Y no me refiero a obras faraónicas de nuevos encauzamientos y demás. Me refiero a eliminar obras anteriores que pueden ser un obstáculo y que pueden hacer de presa y pueden tener consecuencias negativas en caso de riadas. Muchas gracias, Daniel. Sí, y luego Alejandro. Se ha hablado en la mesa y también en el vídeo, y además fue una moción que llevó el Partido Socialista, también la llevó el Grupo de Ciudadanos, que había que ampliar lo que es la luz del túnel de la antigua Nacional 340. Esto es una obra declarada de interés general dentro de lo que es el Plan Hidrológico Nacional y por tanto corresponde la administración competente es la Administración General del Estado. Si lo tienen que meter los presupuestos, lo tiene que hacer. En los últimos 4 años, desde que está Rajoy, hemos visto que no se ha hecho nada en Málaga, nada. Y que durante el tiempo que fue senador Paco de la Torre fue un indolente, si no fue capaz de solicitar al Partido Popular algo tan importante como es la ampliación de la luz del túnel. También hemos conocido en la reunión del jueves pasado, a través del SEDES, que estaba representado a través del Ministerio de Medio Ambiente, la Junta de Andalucía, que también, como bien ha dicho Isabel Torralbo, que el antiguo puente del ferrocarril también puede actuar como presa. Por tanto, es decir, estamos hablando de informes técnicos de una zona compleja, donde es verdad que hay que tener en cuenta lo que es el desarrollo económico de la provincia y también del entorno de la ciudad de Málaga, y afecta también a Lorín de la Torre, a Cártama, pero también, como bien y coincido con Isabel Torralbo, teniendo en cuenta lo que es la seguridad y el respeto al medio ambiente. Alejandro. Sí, bueno, aquí yo aludí al principio al tema del informe, que había técnicos, evidentemente nosotros en esta mesa ninguno lo somos, pero sí es cierto que hay técnicos los que dicen que es demasiado riguroso en sus conclusiones y no se tienen en cuenta pues, ciertos aspectos que podrían pues, haber facilitado o haber disminuido en cierta forma pues, el riesgo o la catalogación de inundabilidad de muchas zonas de Málaga. Es que hay que tener en cuenta que el 70% de los polígonos del tejido empresarial de Málaga a día de hoy es inundable. ¿Eso qué quiere decir? No estamos hablando ya de impacto urbanístico, estamos hablando de la actividad comercial. Es que no se pueden dar nuevas licencias a nuevas empresas que se irán a instalar en los polígonos, en estos polígonos. También hay que tener en cuenta que en la cuenca del Guadalquivir, por ejemplo, con el mismo grado de inundabilidad, las mismas características, hay muchas menos restricciones que la cuenca mediterránea. ¿Por qué? Porque una depende de un plan hidrológico del Estado y otra depende de la Junta de Andalucía. Eso es un hecho, eso es un hecho. Y entonces, lo que no vemos mal que ese sea más restrictivo si existen riesgos de inundación, pero antes de ser restrictivo y antes de generar un problema para una ciudad, lo que tiene que dar son soluciones y evidentemente que hay que hacer estas actuaciones que estamos hablando, el tema del puente de la Nacional 340 y el antiguo puente del tren, evidentemente eso habría que haberlo hecho, pero incluso antes de declarar toda esta zona inundable. Gracias, Carlos, y luego Isabel. Yo por centrar, bueno, aquí lo que hace iniciar toda esta situación es el informe que viene de la Junta de Andalucía. Es cierto que hay una norma europea, una transposición de la ley normativa europea. Una norma europea que dice que existen unos márgenes y existen unos estudios que hay que formalizar. Pero entendemos, y nuestro deber, porque se está viendo, ¿por qué Guadalmar ha estado fuera de Guadalhorce en este aspecto? ¿Saben? Porque los técnicos no lo han visto. Lo que hemos percibido, lo que percibimos los malagueños, es que existe cierta insensibilidad
en este caso, por la Junta de Andalucía a la hora de hacer esos estudios. Si la aprueba el Gobierno central. Entonces, lo que está diciendo el Gobierno central que tiene que transponer la norma. La norma hay que estudiarla y hay que estudiar las influencias. Yo creo que esa sensibilidad se transmite a la hora de decir que no estamos hablando de nuevos desarrollos, estamos hablando de una situación, de un espacio ya consolidado de la ciudad donde tenemos que saber que las consecuencias de eso pueden ser muy graves. A día de hoy suponen un desincentivo, una inseguridad jurídica, una pérdida de valor de los terrenos actuales. Yo creo que se podrían haber mirado ciertas... Tenemos un caso muy similar, es el tema del saneamiento, el saneamiento integral de la Costa del Sol. Vertido cero, norma europea. Estamos demorando, la Junta de Andalucía está demorando continuamente y aplazando el plazo del vertido cero, y en este caso no podríamos haber ido a una medida transitoria y poco a poco haber ido adaptando. Entendiendo que queda poco tiempo y falta por hablar Isabel, y ya creo que no va a dar tiempo, pero como queda una ronda de conclusiones para mí. Por precisar que no es una especificidad para el Guadalhorce, que estamos hablando de un plan de gestión de inundabilidad que afecta también a otras cuencas que están en otras provincias, que no solamente una cosa con Málaga, que atendamos que los 500 años también se dice para otras cuencas, no solo para el Guadalhorce. Y bueno, pues que la responsabilidad de la Administración está ahí, la Administración tiene que ser cuidadosa en la seguridad, en el tema medioambiental, porque luego se le pueden pedir responsabilidades también y el trato además del Guadalhorce, pues sí, ha sido un trato humano que hay que tener en cuenta, que obviamente hay unos intereses económicos importantes para la ciudad, pero también el cambio climático es algo que viene, que también afecta a las zonas de ribera mediterránea, y que bueno, también se le puede achacar a la Junta el retraso, que podíamos haber tenido estos planes con anterioridad para, bueno, haber hecho un plan de urbanismo que adaptase a este plan de inundabilidad. Muchísimas gracias. A nuestros invitados se le han quedado cosas y asuntos en el tintero. Para eso iniciamos una última ronda de conclusiones y lo hacemos con Eduardo. Gracias, Manu. Bien, reseñar, aunque ya se ha dicho, que el informe de inundabilidad no surge de la nada. Es consecuencia de unas directivas europeas que están motivadas por razones de seguridad. Hay que tener en cuenta las características específicas de la cuenca mediterránea andaluza, donde se dan pocas precipitaciones, pero de forma muy torrencial. Y eso pues produce unos efectos a veces pues bastante perniciosos y bastante peligrosos también. Hace falta seguridad y es necesario que el planeamiento urbanístico, y no siempre ha sido así, se adecue también a esos criterios de seguridad. Dicho eso, son necesarias, urgentes y llevan ya tiempo aplazadas correcciones para eliminar barreras arquitectónicas que pueden empeorar la situación en una situación de riada. El ejemplo del puente de la Nacional 340, que debe de ser sustituido, o la plataforma del ferrocarril de cercanías son ejemplos de ello. Y por tanto no basta con poner limitaciones, sino que hay que hacer también las correcciones. Muchísimas gracias. Un minuto ahora para Alejandro. Sí, evidentemente hay un problema de seguridad y la Administración tiene que velar por esa seguridad, pero velar por esa seguridad no quiere decir hacer informes que declaren una zona inundable y quedarme ahí, no. O sea, es que tú con esos informes y con esa declaración de inundabilidad estás creando un gran problema en una ciudad. Primero, no estás solucionando el problema de seguridad por la inundabilidad que pueda existir, y segundo, estás pues vaciando de futuro a una serie de polígonos industriales en Málaga que a día de hoy es que porque es que también hay que tener en cuenta no solamente las nuevas licencias que se pudiesen dar para empresas nuevas, sino para los propios empresarios malagueños. Es que los seguros, los préstamos, un banco ya no le mira con los mismos ojos cuando esa zona no era inundable y ahora sí. Pues todo eso, que a mí me parece perfecto, que si hay un problema de seguridad, que se declare inundable, pero antes habría que haber puesto todos los medios para evitar las consecuencias que tiene esa declaración de inundabilidad en una ciudad como Málaga. Es que para directamente la economía y el tejido empresarial de la ciudad. Muchísimas gracias. Turno ahora para Isabel. Sí, bueno, pues se puede entender que obviamente genera un problema por la instalación, digamos, económica que hay en el sector, pero la verdad que la seguridad, y no afectaremos solo a eso, sino a otras partes del cauce, que el cauce es largo y extenso y también tiene una zona de desembocadura, es importante la seguridad, es primordial. Ya digo, la Junta se ha retrasado mucho, creo que debía de haber iniciado antes esta gestión, porque era importante para el desarrollo y la definición de la ciudad, pero no olvidemos que tenemos un medio ambiente, un entorno
entorno que debemos respetar, unas cuencas que, bueno, tienen una configuración, como se ha dicho, torrencial y tienen que mantener una capacidad de evacuación necesaria para evitar eso. Que se ajuste técnicamente, bueno, pues ya veremos, porque ahí no podemos decir gran cosa nosotros, que tampoco podemos medirlo, pero realmente, bueno, hemos visto que en el Guadalmedina también se ha puesto un caudal similar, o sea, de alto, que todavía hay que por definir, y también el retorno también de los 500 años, ¿no? Son cuestiones que en Almería y en el Almanzora, cumpliendo todo eso, hubo una inundación y hubo daños y causó perjuicio a los que estaban en la zona, pero es que tenemos que ajustarnos a la realidad. Muchas gracias. Turno ahora para el Grupo Municipal Socialista. Sí, por situar el debate, los que estamos aquí, posiblemente la mayoría de nosotros estudiamos en la EGB, y en la EGB no estudiamos lo que eran las cuencas mediterráneas y atlánticas. La atlántica es una cuenca de ríos largos y muy caudalosos, y los mediterráneos son cortos y poco caudalosos. ¿Qué es lo que se da aquí? Lluvias torrenciales. Por tanto, la diferenciación entre el Guadalhorce y la cuenca atlántica es completamente distinta, y lo tenemos que tener muy claro. Dicho esto, estamos hablando de un informe que hace el organismo competente, que es la comunidad autónoma, porque lo tiene por ley, pero quien aprueba es, a través de un Real Decreto Ley, el Gobierno Central, el 15 de enero del 2016. Por tanto, los técnicos del Ministerio también le han dado el visto bueno y la aprobación del Consejo de Ministros, gobernado por el Partido Popular. Por tanto, tengámoslo claro, si es un informe que sí, que hay que hacer medidas correctoras en el puente de la antigua Nacional 340, del antiguo ferrocarril, del puente del ferrocarril, y todo esto para mejorar y que no tengan los problemas de inundabilidad, y sobre todo por la seguridad de los vecinos y los ciudadanos de Málaga. Muchísimas gracias, y un minuto ahora para Carlos Conde. A ver, Dani, no se trata de... no debéis de rehuir la responsabilidad. O sea, rehuir la responsabilidad de quien tiene la competencia, que es la Junta de Andalucía. Bueno, pues para eso se han transferido competencias y recursos, para que se ejerza la responsabilidad. Lo que pedimos es que esa responsabilidad se desarrolle pues con proporcionalidad, con sensibilidad a la situación de Málaga. Estamos hablando, insisto, no es un desarrollo urbanístico nuevo, estamos hablando de zonas consolidadas, un tejido productivo que os invito a que los atendáis. Yo esta mañana precisamente estaba por otro motivo, pues con Apoma, y están muy preocupados porque han perdido un valor importante en sus bienes inmuebles. Yo lo que se pide en este sentido es que cuando hay que aplicar una medida, si persiste la posibilidad de tratar de establecer medidas transitorias, establecer medidas proporcionales dependiendo de pues si son 200, 300, 400 o 500 años de avenida. En fin, lo que se pide es no la parálisis por el sí, porque así perjudicamos pues el futuro de Málaga, ¿no? Muchísimas gracias, se terminó la primera parte de Cuenta Atrás. Hacemos una pequeña pausa publicitaria y volvemos para hablar de turismo. Hasta ahora. Temporada de verano que acaba de comenzar volverá a arrojar cifras históricas. Así se desprende de las previsiones realizadas tanto por el sector público como por el privado. La Consejería de Turismo cifra en un 6% el incremento en el número de turistas que recibirá la comunidad durante el verano. Un aumento que el consejero del ramo ha relacionado con los buenos datos que arrojó el sector durante los primeros 4 meses del año. Pero hay que poner en valor dos cosas. Primero, que ha habido un reparto en el territorio donde ha afectado a todos los territorios. Y después que hemos podido mantener e incluso generar un incremento de empleo vinculado a este movimiento turístico que hemos tenido en el primer cuatrimestre. Creo que vamos en el buen camino, que la colaboración es imprescindible, que los empresarios están siendo conscientes de que la competitividad se basa en calidad, y creo que en ese sentido vamos a tener un buen verano, pero sobre todo vamos a tener un buen año. Buenos datos que también comparte la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, que ya habla de una temporada estival que se cerrará con datos impresionantes. En pernoctaciones estamos preveyendo una subida entre un 3 y un 5 con respecto al año pasado, que ya fue un año bueno, y creo que este año va a ser mucho mejor, tanto como ha dicho el consejero, como pensamos nosotros en nuestro sector, ¿no? También ha afirmado que la inestabilidad de otros mercados favorecerá a la Costa del Sol, recordando que en este 2016, según las previsiones, se podría llegar a 12 millones de visitantes. Un año más se vuelve a hablar de cifras históricas en el sector turístico de cara a la temporada alta. ¿Cómo creen que se va a comportar esta industria este verano? ¿Será tan buena como dicen los expertos? ¿Hasta dónde podemos llegar? De hecho, ya hay algunas voces que hablan de la burbuja en esta
industria, la industria del turismo. ¿Cómo se podría evitar esta situación? ¿Qué habría que hacer para que no pase lo mismo que con el sector de la construcción? Y a todo esto, en términos generales, ¿cómo valoran el sector turístico malagueño? ¿Cómo podría mejorarse? ¿Cuáles son los pros y los contras que tiene en estos momentos? Estas son las preguntas que ponemos sobre la mesa en esta segunda parte de Cuenta Atrás. Pero antes de nada, recordarles que hoy están con nosotros Eduardo Zorrilla, Isabel Torralbo y Carlos Conde por una parte, y por la otra Daniel Pérez y Alejandro Carballo. Pues comenzamos con esa primera ronda de argumentos iniciales sobre el sector turístico y la temporada alta, y lo hacemos con Eduardo. Muchas gracias, Manu. Bien, yo creo que es evidente que el turismo es el sector económico que mejor soportó eso que ha venido en llamarse crisis, y el primero de estos sectores en empezar a dar muestras positivas en los últimos tiempos. Ha habido un aumento de viajeros, es evidente, lo dicen todos los informes, de las pernoctaciones, en definitiva de los ingresos, pero no ha ido acompañado de un aumento ni del empleo indefinido, de calidad, ni de los salarios. Al contrario, la fuga de capitales a inversiones turísticas ha favorecido que se vayan haciendo con mayor parte del mercado las grandes empresas hosteleras, franquicias, hoteles franquicia y también comercios franquicia, que están provocando también cambios importantes en el mercado laboral. Eso, unido a las dos reformas laborales, la que aprobó el Partido Socialista y la que aprobó el Partido Popular, ha traído que se haya dado un despido barato y se haya dado la sustitución de un empleo estable, indefinido y de calidad por un empleo precarizado con salarios de miseria. Nosotros tenemos una ventaja importante aquí en la Costa del Sol, que es una infraestructura turística muy consolidada, pero junto a ello necesitamos un empleo de calidad, porque el empleo de calidad es sinónimo de calidad de la oferta turística, y la calidad de la oferta turística, el turismo de calidad, el que crea mayor valor añadido y el que crea también pues un empleo con mayores derechos y con mejores salarios. Muchísimas gracias. Conozcamos ahora los argumentos iniciales del Grupo Municipal de Ciudadanos. Es bastante evidente que la temporada se presenta bastante buena. Todo parece indicar eso. La coyuntura geopolítica también del norte de África y de los países de su entorno, ¿no? Incluso algunos europeos que por desgracia están sufriendo pues conflictos o las repercusiones de los conflictos, pues hace que mucho de ese turismo que antes iba a estas zonas de África y de Europa, pues ahora vean Málaga como su objetivo para las vacaciones. Para nosotros eso evidentemente no viene muy bien, pero eso tal cual viene se puede ir. O sea que también es cierto que hay una cierta volatilidad en este sector turístico que hace que tengamos que ser previsores cara a futuro y no pensar que todos los años van a ser igual. Entonces estamos en el momento de actuar. Aquí, por ejemplo, nosotros estamos haciendo y llevando propuestas al ayuntamiento. Por ejemplo, sacamos el tema de la Málaga Pass, que yo creo que va a ser bastante bien recibida este verano por los turistas que nos visiten, donde habrá descuentos en comercio y en entrada a los museos, pero para que Málaga siga aspirando a tener estas cifras de turismo, tenemos que buscar un turismo de calidad. Y para buscar un turismo de calidad hay que hacer muchas actuaciones en la ciudad para adecuarla a ello. Primero, la calidad de las playas. La calidad de las playas en la capital, la verdad que deja mucho que desear. Estamos haciendo un hotel gran lujo en el Palacio Miramar y tenemos delante de la playa de Malagueta, que no es de las mejores de España, por desgracia. También, por ejemplo, el paseo marítimo de Pedregalejo y del Palo, que eso tiene mucho margen de mejora, y estamos convencidos de que Málaga tiene que tender a mejorar toda esa infraestructura para buscar un turismo de calidad. Muchísimas gracias. Isabel tiene ahora la palabra. Bueno, pues parece que las cifras son halagüeñas y que se habla de un 90-92% incluso de ocupación. Las consecuencias pues vienen también de otras circunstancias que viven en otros lugares, como ya se ha dicho, ¿no? En otros destinos, por los conflictos que hay ahora mismo. También es verdad que hay un excesivo monocultivo del turismo en lo que es nuestra ciudad, y en general en España se está convirtiendo, el sur de España, en ese monocultivo, y que, bueno, que las condiciones laborales pues son bastante precarias y fraudulentas en muchos casos, y es algo importante. Pues se habla de 13.000 puestos de trabajo, pero los cuales la gran mayoría son contratos temporales que podrían estar enmascarando los fijos discontinuos, que ya incluso los hoteles están pues obviándolo como una forma de contratación que debía ser regulada. Nosotros creemos que hay que abogar por un mayor control y una mayor calidad del turismo, que pasa también por un turismo sostenible, un turismo responsable, que realmente va buscando la responsabilidad con el medio ambiente, con el entorno en el que se mueve, y sabiendo que los destinos
el turismo de masa pues no suele traer ese turismo de calidad y que hay que buscar más la calidad que la cantidad muchas veces porque genera más riqueza y a la vez más sostenibilidad y creemos que puede generar un turismo, o sea, un trabajo de más calidad, menos precario, hay mucho empleo por hora, el 22% de los trabajadores son por hora ahora mismo en nuestra ciudad, cuando en 2007 era el 14% y eso no es voluntario, eso son condiciones que llevan a trabajadores pobres, que es lo que tampoco queremos permitir en nuestra ciudad, creemos que debe mejorarse las condiciones laborales con esas normas y con esa forma de llevar a cabo mayores inspecciones. Muchísimas gracias. El turno ahora es para Daniel Pérez. Sí, tenemos que saber, como bien ha dicho y coincido con Isabel Torralbo, con Eduardo Zorrilla y con Alejandro Carballo, seguramente coincidiré con Carlos Conde, que es verdad que la estacionalidad la rompemos en estos momentos porque estamos hablando del tiempo más importante, que es el verano, y es cuando los hoteles y la zona turística de Málaga realzan, Málaga y su provincia. Y es verdad que tenemos que intentar que en estos momentos, si vamos a tener una ocupación del 92%, un crecimiento del 6% con respecto al año pasado, que fue un buen año, llegar hasta 12 millones de turistas en la provincia de Málaga, es porque también hay que reconocer que tenemos una situación privilegiada en la ciudad de Málaga. Tenemos un aeropuerto, sí, el tercer aeropuerto del territorio nacional, tenemos lo que es el AVE, tenemos lo que es unas magníficas carreteras, de infraestructura de carreteras, hay que decirlo, y también tenemos el puerto de Málaga, que a través de los cruceros también llega y por tanto nos sitúan como una de las provincias mejor comunicadas. Dicho esto, hay que seguir avanzando y tengo que decirlo que me parece una situación lamentable la que hemos vivido durante estos 4 años, donde el Gobierno central del Partido Popular no ha apostado por el Plan Cualifica, un plan Cualifica en el que se ponía en valor los destinos maduros, sí, toda nuestra zona. ¿Y por qué? Porque se buscaba romper la estacionalidad, generar empleo de calidad, que ese empleo de calidad sirviera para mejorar el consumo del entorno. Y también tenemos que decir una cosa, nosotros Málaga somos el motor económico de Andalucía y gracias a nuestra industria del turismo. Muchísimas gracias. Turno ahora para Carlos Conde. Bueno, pues yo tengo que coincidir en buena parte de los argumentos que se han dado aquí, no en el último, no en todo el último, pero en cualquier caso decir que evidentemente es una noticia muy positiva, que Málaga siga oyéndose al otro lado del hemisferio, porque es que Málaga, como sabemos y por el grado de conocimiento que se va teniendo ya, pues Málaga es un destino preferente. Y Málaga es un destino preferente no es solo porque esos comienzos de crecimiento económico y de salida de esta crisis estén acompañando, sino es que también en Málaga se han estado haciendo las cosas muy bien, por parte de todas las administraciones, pero se han estado haciendo las cosas muy bien. Es que Málaga está muy preparada para tener un tipo de turismo que no solo es el de sol y playa, es que hablamos de un turismo que va buscando la oferta cultural tan importante con la apuesta que se ha hecho en Málaga. Es que hablamos de un turismo que viene atraído por la Semana Santa, por las tradiciones, por los grandes eventos, por los congresos. En definitiva, una ciudad que desde luego es apetecible para visitar. Eso nos lleva a que seamos pues un buen destino y un destino que lejos de contemplarse y contentarse con la situación actual va siempre mejorando e innovando, y para eso las administraciones pues tienen que seguir trabajando. Evidentemente, afortunadamente estamos hablando de creación de empleo neto y eso es muy positivo porque es el sector que más se ha mantenido durante la crisis. Es verdad que todavía está subsumido en la temporalidad que supone el turismo. Hay que trabajar para romper esa estacionalidad. Muchísimas gracias y completamos ahora todos estos argumentos con un debate abierto, 6 minutos que iniciamos ahora y lo hacemos con Eduardo. Sí, yo creo que tenemos como ventaja, ya decía, una infraestructura muy consolidada, las concretaba en su intervención Daniel Pérez, aeropuertos, puertos, etcétera, pero tenemos asignaturas pendientes todavía para mejorar nuestra oferta turística. Un elemento de la lucha contra la estacionalidad, que si bien es cierto que en Málaga ciudad es menor la estacionalidad, porque es verdad que hay una mayor diversidad de los segmentos turísticos, el turismo de congreso, el turismo cultural, el turismo de crucero, etcétera, sí es todavía muy importante esa estacionalidad en la Costa del Sol, que absorbe buena parte del empleo también de Málaga ciudad. La mejora en la infraestructura y el tema del saneamiento integral, ahí es clave, es una asignatura pendiente, no podemos dar un turismo de calidad teniendo las playas llenas de nata año tras año tras año. Y luego para nosotros una cuestión fundamental, el empleo formado.
porque aquí hemos tratado varias veces el tema de la cónsula, la importancia que tiene para Málaga, y el empleo formado va indisolublemente unido al empleo estable y de calidad. O sea, un empleo precario, como hay, de pocas semanas de contrato, de un mes de contrato, o de contratos de 4 horas y luego se trabajan 12, como está ocurriendo, con salarios de 500, de 600 euros, de trabajadores pobres, pues es un empleo que genera una oferta turística de poca calidad. Porque es un empleo con baja formación. Por tanto, es necesario esa asignatura pendiente de tener un empleo formado y para ello un empleo estable y de calidad. Gracias por esta banda. Sí, yo querría aprovechar y la línea que dice Eduardo, coincido con él, que es verdad que con un empleo bien preparado, es decir, con un personal bien preparado, el empleo es de mayor calidad y hace falta trabajar en esa línea. Yo lo decía en mi intervención y es verdad que Carlos Conde no ha podido en su primera intervención hacer referencia, pero se ha hecho en falta por parte del sector hostelero en la provincia de Málaga de ese apoyo tan necesario por parte de lo que era el Plan Cualifica que el Gobierno central no ha querido apostar. Yo creo que desde la Consejería de Turismo, y concretamente lo puede saber también Eduardo Zorrilla, porque durante un tiempo Turismo lo llevó el consejero Fali Rodríguez, por parte de Izquierda Unida. Sí, son estructuras muy consolidadas, pero que también hacen falta que en estos momentos seamos previsores y, teniendo ahora época de bonanza, diseñar el futuro, porque posiblemente dentro de 2 o 3 años esa situación de inestabilidad que se está dando en la zona geográfica del norte de Europa, del norte de África, no se dé y por tanto perdamos el número de viajeros que estamos recibiendo. Este es el momento de diseñar y que lo que es el turismo maduro, la estacionalidad que hay aquí en estos momentos se pueda romper, y eso a través también de la formación de los profesionales. Sí, bueno, lo que acaba de decir Daniel, lo que yo más o menos dije en la primera intervención, es cierto que tenemos que apostar ahora por mejorar la infraestructura que tenemos en Málaga para dar ese salto que siempre hablamos. Se nos llena a todos los políticos siempre hay que buscar el turismo de calidad. ¿Qué es el turismo de calidad? El turismo de calidad es tener unas playas donde la gente le apetezca ir a Málaga por sus playas. O sea, evidentemente tenemos que romper la estacionalidad, pero si estamos hablando del verano, de la época que ahora no empieza, pues está claro que Málaga lo que vende es sol y playa en ese sentido. Entonces tenemos que tener unas playas de calidad, una agua en la playa evidentemente sin suciedad. Es que eso es, vamos, lo básico para apostar por un turismo de calidad. Y luego yo sí estoy de acuerdo con que el trabajo que se crea ahora es precario en muchas situaciones, pero no estoy tan de acuerdo en que los trabajadores que tenemos aquí, por ejemplo en Málaga, no estén cualificados. Yo creo, bueno, o he entendido que se tiene que apostar por la cualificación de los trabajadores, ¿no? Bueno, ya da por hecho que se dudaba un poco de a lo mejor ciertos trabajos. Yo lo que pienso es que los trabajadores sí son cualificados, los que no son de calidad o igual de cualificados son los contratos que ellos tienen, porque la experiencia, si cualquiera que viaje, el servicio que se da aquí en la hostelería en Málaga, bueno, es que no tiene nada que ver y está años luz del servicio que se da, ya no te digo en otros países, sino incluso en otras zonas de España. Yo sí creo que hay que apostar por los trabajadores de aquí y evidentemente la mejora de esos contratos y esa precariedad bajará conforme vayamos rompiendo esa estacionalidad en el turismo aquí en Málaga. Y últimos segundos del debate para Isabel y para Carlos. Bueno, pues eso, recordar que hay todavía mucho por hacer, mejorar infraestructuras, las playas, cuidar el patrimonio. Queremos una ciudad singularizada que realmente no sea tampoco como un parque temático, porque para eso hay muchos y se pueden hacer en cualquier lado. Queremos una ciudad que realmente tenga su identidad y está basada también en la gente, que pueda participar, que el turismo también significa una redistribución de la riqueza, que llegue a todo el mundo y que los potenciales que haya en Málaga también lleguen al turista. Eso creo que también hace que se cree un turismo de calidad porque no es igual al de otros sitios, ¿no? Potenciando también un poco la diversidad y lo que tenemos como ciudad mediterránea con una larga historia que todavía hoy se conoce poco. Por mucho que vayan a museos y a cultura, muchas veces se van sin saber la historia de Málaga. Creo que eso es algo que también debemos de trabajar para que el destino sea, aparte de otro atractivo, también la propia entidad de la ciudad y lo que la compone. Y trabajar sobre todo por el tema del empleo y, bueno, diversificar en el ámbito turístico también. No saben todos trabajando en restaurantes y hoteles, sino que hay otros ámbitos del turismo que
deben de crecer más para dar un empleo de mayor calidad, porque claro, todo el mundo a lo mejor pues, no puede estar trabajando en los mismos sectores dentro del turismo y sin la posibilidad a lo mejor de promoción. Eso también es muy frustrante y lo que ocurre al final de verano, 4.000 parados más, que va a volver... Que queda poco tiempo y Carlos también quería hablar. Vale. No, yo afortunadamente en el tema de empleo, evidentemente tenemos la situación que el empleo neto se está generando. Antes teníamos a todas las familias, todos los miembros de una unidad familiar en paro. Afortunadamente ahora eso no se está viendo y ya está habiendo crecimiento en el empleo. Que este empleo esté vinculado a situaciones de temporalidad, como en el caso del sector turístico, pues es un tema que se debe corregir pues con la estacionalidad. Lo cierto es que afortunadamente vivimos en un Estado español que es garantista y que por supuesto situaciones de explotación laboral, como se apuntaba, de 4 horas respecto a 12, pues existen los poderes públicos para desde luego sancionar como tiene que ser pues aquel que lo lleva a cabo, ¿no? Y mi siguiente intervención para hablar del Cualifica. Pues la última intervención, una última ronda de conclusiones que iniciamos con Eduardo. Bien, yo creo que hay un elemento al menos en que creo que estamos todos y todas de acuerdo. Apostamos por un turismo de calidad en contra de lo que es un turismo de masa, porque genera más valor añadido y significa más beneficios, pero además mayor reparto de ese beneficio porque genera también salarios más altos y es más sostenible también desde el punto de vista medioambiental, es menos depredador de los recursos y menos depredador también del suelo. En ese sentido es importante apostar por las infraestructuras turísticas y no por las macrourbanizaciones que muchas veces van en contra de la calidad también de la oferta turística. Son necesarias, por tanto, esas mejoras medioambientales de poner coto a las macrourbanizaciones, el descontrol que se dio en los años de la burbuja inmobiliaria no se puede volver a repetir. Y el saneamiento integral de la Costa del Sol, que tenemos depuradoras insuficientes, todavía algunas sin construir como la de Nerja y el resto en muchos casos colapsadas. Y por último, el empleo estable, que va indisolublemente ligado a la formación. Los contratos precarios y las jornadas de 12 horas siguen existiendo, a pesar de que existan esos poderes encargados de vigilarlas. En la práctica siguen existiendo y hacen falta salarios y jornadas dignas. Pero no ha permitido. Muchas gracias. Turno ahora para Alejandro. Bueno, estamos todos de acuerdo, ya lo estamos diciendo continuamente, hay que buscar el turismo de calidad, pero para ello hay que invertir ahora, que es cuando estamos viviendo las vacas gordas, ¿no?, por así decirlo, en turismo aquí en Málaga. Pero sí que me gustaría hacer alusión a una cosa que ha dicho Isabel, que estoy muy de acuerdo con ella, porque el turista cuando viene a Málaga, sí es cierto que tiene una oferta de sol y playa y cultural, pero a mí me da la sensación de que cuando el turista se va de Málaga, se va sin conocer Málaga, o sea, sin conocer la historia de Málaga. Tenemos muchos museos, pero tenemos pocos museos relacionados con Málaga y con la historia de Málaga. En Málaga hemos vivido toda la historia de las civilizaciones prácticamente, desde los íberos y los tiempos de los romanos, pasando por la época musulmana, y tenemos muchísimos restos arqueológicos, muchísimos monumentos que están, bajo mi punto de vista también un poco desaprovechados, y que tendríamos que potenciar mucho eso para que la gente se lleve una visión de Málaga pues más real y que el visitante se vaya conociendo a Málaga de verdad. Muchísimas gracias, Alejandro. Un minuto ahora para Isabel. Sí, por concluir, pues que hay que reforzar todos los sectores, digamos, dentro del turismo que puedan darle mayor calidad, menor estacionalidad, que puedan consolidarse independientemente de lo que ocurre en otros territorios, que resalten la singularidad de nuestro territorio, de nuestro espacio, para que sea siempre algo que diferencia a otros destinos, que hay que trabajar porque el empleo no sea tan precario, sí que hay fraude, sí que hay empleo a tiempo parcial que realmente se echan muchas más horas, y el ejemplo está el año pasado, una campaña de 1.800 inspecciones, 540 infracciones detectadas, 660 trabajadores regularizados, porque o no tenían contrato o echaban más del 50% de las horas que estaba estipulado en su jornada. Supuso multa de 2,5 millones. Todavía es poco, hay más todavía por hacer, y por eso hay que reforzar todas esas políticas e intentar esa diversificación dentro del turismo, que no se quede en la creación de empleo solamente en trabajadores de camareros, que están muy bien y qué tal, pero que hay otros sectores dentro del turismo que hay que potenciar. Muchísimas gracias. Turno ahora para Daniel Pérez. Sí, nosotros, coincidiendo con lo que ha dicho Alejandro Carballo, es cierto que en Málaga, una ciudad trimilenaria que cumple 3.000 años, nos ha faltado los finicios, lo que ha faltado por relatar Alejandro Carballo, y no se hace todo lo posible que se podría hacer para promocionar la ciudad de Málaga. Sí es cierto que a nivel del turismo, la Junta de Andalucía está haciendo un esfuerzo muy importante en la que es la promoción del turismo a través de la ITV en Berlín, Fitur,
con un despliegue importante, y gracias a esa promoción también de lo que es la Junta de Andalucía para la ciudad de Málaga, para la provincia de Málaga, también la pone en valor. Tenemos que seguir añadiendo lo que son nuevos formatos para atraer turistas fuera de lo que es la estacionalidad, pero sin duda, sí coincido con el resto, tenemos que tener unas playas dignas, que den una calidad excelente y que tengamos el mayor número de banderas azules posibles para que cuando venga un turista y también un malagueño sienta que está en una de las mejores playas, y eso es la oportunidad que da Málaga, la ciudad de Málaga y también la provincia. Muchísimas gracias y último minuto del programa de hoy para Carlos Conde. Pues yo, si con 30.000 millones de euros de presupuesto que tiene la Junta, en algo tan importante como es para la ciudad de Málaga, que es el turismo, nos contentamos con que la Consejería del Ramo, lo importante sea promocionarnos en la ITV, en Fitur y en alguna otra feria, yo creo que es mal vano. El plan Cualifica, que me gustaría que hubiera sido muchísimo más ambicioso en infraestructura, Cualifica está trabajándolo con el Ayuntamiento de Málaga. Es que hace poco hemos llevado una modificación presupuestaria, precisamente, y lo conocen mis compañeros de comisión, por Atarazanas y Queromes, y calle Queromes, porque había en ese convenio que tienen firmado la Junta y el Ayuntamiento de Málaga, pues había que cambiar esa actuación. Quiero decir que ahí ha habido lealtad y ha habido la parte correspondiente al Ayuntamiento de Málaga. Me gustaría que la consejería, y espero que en un momento dado llegue a ser consejero, y que te permitas el hecho de potenciar mucho más lo que para nosotros es una necesidad a día de hoy, que es que la principal industria de Málaga pues reciba de todas las administraciones lo que se merece, para potenciarla y mejorarla. Pues muchísimas gracias, aquí ponemos el punto y final al programa de hoy, pero antes de irnos, agradecer la presencia a nuestros 5 invitados, a Eduardo Zorrilla, a Isabel Torralbo, a Carlos Conde, a Daniel Pérez y a Alejandro Carballo. Muchísimas gracias. Nosotros volveremos la semana que viene y lo hacemos ya en clave electoral, metidos de lleno en campaña. Nada más, disfruten de la semana y buenas noches.